noches, Diego. Lo mismo para todo el personal en cabina. Un saludo muy especial que quiero transmitir a todos y cada uno de ustedes, queridos oyentes, en esta ocasión, cuando vamos a hablar un poco de lo que es la marihuana y los tratamientos que tienen que ver con dejar el hábito de la marihuana y el daño que produce la marihuana en el organismo humano. Cuando hablamos de la marihuana, hablamos de una planta ancestral. Nosotros tenemos reseñas históricas de que fue usada en Lejano Oriente, en la China. Tenemos en el libro de Job, en el Antiguo Testamento, una clara alusión al humo del cáñamo. Nosotros la encontramos en el Corán, donde la recomiendan incluso para evitar el uso de bebidas alcohólicas. Entonces, nosotros vemos de que la marihuana tiene una gran influencia cultural y esto no es nuevo, esto viene desde muchísimo tiempo atrás y históricamente nosotros prácticamente derivamos de la civilización grecorromana. Los romanos fueron un pueblo militar, un pueblo muy organizado que invadió a Grecia. Para los griegos el consumo del cáñamo era muy escaso y allá más que todo existía la mandrágora y algunos casos de éfedra que eran consideradas como hierbas medicinales. Ya una vez los romanos se imponen militarmente sobre Grecia, adoptan su religión, le cambian los nombres a los dioses, conservan el Olimpo y los romanos van generando todo lo que es un derecho romano en el que el 90% de los países del mundo ha copiado lo que es el legado del derecho romano. En este derecho romano nosotros vemos que hacían una alusión y una punición al consumo de drogas. Esto fue quedando y calando en todas las civilizaciones posteriores a Roma y cuando ya entra la decadencia y el aniquilamiento del Imperio Romano, la civilización va entrando en un periodo de muchísima decadencia. Se van perdiendo los hábitos de higiene, los buenos hábitos, lo que venía de la pura civilización. Y así entra la sociedad a basarse en una serie de pueblos, de feudos, de pequeñas poblaciones regidas por un señor feudal y muy basados en todo lo que era la agricultura. De ahí ya la marihuana está prácticamente erradicada en el consumo en Europa y empieza más o menos en el siglo XVI y en el siglo XVII a aparecer dentro de la población carcelaria, dentro del lumpen de la sociedad y ahí va calando el consumo, mientras que en muchos países de África era considerada como algo muy ritual, algo muy sagrado. Ya cuando empezamos a ver que los árabes tienen esa influencia enorme en Europa, cuando invaden España, la península ibérica, la marihuana, sin embargo, no cala dentro de la población una vez que los reyes católicos recuperan el dominio sobre la península ibérica. Pero ya mucho tiempo después, a través en Francia de todo lo que fueron los poetas malditos como Charles Baudelaire, debemos hacer una gran alusión a este personaje porque fue una persona alcohólica, una persona con adicciones al sexo, dicen que era una persona absolutamente desaseada, nunca se bañaba, con la dentadura completamente podrida y él hacía alusión siempre a promover el consumo de la marihuana, promover el consumo de alcohol, la ebriedad y todo eso, porque ahí es cuando se empiezan a través de los poetas malditos a romper los valores. La usanza de la marihuana viene a ir calando a través de toda esta herencia de los poetas malditos sobre ciertos sectores de la sociedad que tenían cierto vínculo con los artistas. Ahí empezamos a ver cómo la marihuana se va difundiendo lentamente y estábamos hablando de una sociedad victoriana donde promovían mucho los valores, el conservadurismo
y ya van empezando a calar una serie de movimientos en Europa para ir en contra de todos los valores de la época victoriana. Pero ya cuando viene todo este boom de la revolución industrial, viene la industria, aparecen las primeras drogas semisintéticas como la morfina, aparecen las primeras drogas sintéticas como las anfetaminas en Japón, en Alemania, en los Estados Unidos, y ya empiezan estas adicciones a coger vuelo, pero la marihuana era todavía considerada como algo muy bajo. De ahí va calando más que todo en poblaciones un poco deprimidas norteamericanas, hasta que ya viene todo lo que fue la revolución de la generación beat, que antecedió a la generación hippie, donde a través de todos estos cantos, estas odas de poetas rebeldes nuevamente, como Jacques Kerouac en su novela de la Ruta 66, empiezan a hacer una alusión al consumo de marihuana, porque ya para ese entonces recién se habían descubierto por parte de Hoffman el ácido lisérgico en Suiza, y se empieza a promover el consumo de los alucinógenos. Ahí es donde la marihuana se arraiga en la juventud. Antes había estado en algunos círculos intelectuales, en población deprimida, y ahí empieza a meterse en la juventud como un adorno de la rebeldía y la oposición a todos los valores heredados ancestralmente. Cuando la marihuana empieza en los años 60, era una hierba que no había sido manipulada genéticamente, era una hierba que no era tan maligna. La misma planta, sabemos hoy que dentro de toda la biología de la marihuana existen muchas variedades, ¿no? La sativa, la índica, existe la marihuana hemp, que es el cáñamo, que es la de uso industrial, que sí, es una planta de marihuana, pero tiene unos niveles del alcaloide que produce el efecto de la traba, o que pone high, que es el tetrahidrocannabinol, muy bajos. Entonces, las cannabis índicas y sativas empiezan a ser manipuladas genéticamente por los mismos consumidores con el fin de potenciar el tetrahidrocannabinol. Entonces, a su vez, la naturaleza en su sabiduría pone una sustancia que resulta ser neuroprotectora, que es el cannabidiol, pero en las variedades que se están usando hoy en día extraen el cannabidiol, lo eliminan completamente, y hay que tener mucho cuidado, porque si bien el cannabidiol puede tener usos medicinales en ansiedad, en epilepsia, en inductor de sueño, ha demostrado ser que resulta generar muchísima tolerancia, es decir, que la persona necesita cada vez de mayores dosis, y ya las dosis bajas o normales no hacen efecto, y las dosis altas van a generar toxicidad y neurotoxicidad. Entonces, al haberle extraído la molécula del CBD en un gran porcentaje a la marihuana actual, van surgiendo todas estas marihuanas que se llaman creepy, que son de cultivo hidropónico, la que a su vez han llevado hacia las marihuanas semisintéticas. Las marihuanas semisintéticas son las que tienen alguna añadidura química, como es el caso del wax, que es una marihuana que se mezcla con butano y produce una cera que es altamente tóxica. Ya la marihuana rosin ya es el mismo aceite de la marihuana bajo presión, se va obteniendo una cera resinosa parecida al ámbar, que lo queman en pipas. Así, nosotros estamos viendo que la toxicidad de la marihuana tradicional, la que se fumaba hace 20 o 30 años, por pruebas de orina salía relativamente rápido, máximo en una semana, 10 días. La marihuana hidropónica puede demorar 6 semanas dando positivo sin haber fumado la persona. La wax puede demorar 12 semanas en el organismo dando positivo. El rosin más o menos entre 8 y 10 semanas. Entonces estamos hablando de que son sustancias altamente tóxicas. Cuando hablamos de la marihuana, no hay tal de que es un medicamento, que es la panacea, que es naturaleza, ¿no? Hay plantas que son venenosas, y lo que nosotros hemos visto es que, dada la potencia actual del THC,
es una precursora de psicosis. Nosotros lo hemos venido pregonando desde hace más de 20 años al observar lo que hemos venido tratando y completamente desoídos. Hemos visto lo que ha sucedido en Uruguay, lo que ha sucedido en Portugal, que se han aumentado los casos de psicosis casi en jóvenes casi que en un 1000%, es decir, 10-1. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros? Que es una marihuana que produce psicosis secundaria a consumo de sustancias psicoactivas. Es una planta sumamente peligrosa y la están fumando principalmente los jóvenes. ¿Quién es joven neurobiológicamente? La persona menor de 25 años. ¿Por qué razón? Porque el cerebro se termina de formar biológicamente a la edad de los 25 años y la gran cantidad de conexiones que elabora el cerebro más o menos se termina de desarrollar a esa edad, aun cuando después sigue conectando y conectando por aprendizaje. Pero un cerebro menor de 25 años es técnicamente un cerebro inmaduro, por lo tanto todo consumo de marihuana antes de los 25 resulta ser un abuso. Más aún que la persona es mucho más proclive a desarrollar una adicción, porque en la adicción nosotros vemos cómo interviene el circuito dopaminérgico, cómo interviene el núcleo de accumbens, cómo intervienen cannabinoides, receptores cannabinoides, y ahí se va adhiriendo la adicción. Entonces, la marihuana no únicamente su potencial es psicoactivo, el peligroso y el potencial tóxico, sino el potencial psicotrópico. Es una sustancia que tiene la característica de alterar la personalidad del individuo. Una vez la persona empieza a consumir, empieza el deterioro en su personalidad. Muchas veces aparecen lo que son los síntomas negativos de la esquizofrenia. La esquizofrenia tiene síntomas positivos y negativos. Los positivos son las alucinaciones, los delirios, todo lo psicótico. Y los negativos son el autocuidado, las habilidades sociales, los despliegues violentos de cólera. Entonces nosotros estamos viendo que en muchos consumidores crónicos jóvenes de marihuana aparecen esos síndromes negativos. El desaseo, la persona deja de bañarse, si es hombre deja de afeitarse, si es mujer se desarregla completamente, y las alteraciones de la personalidad que obedecen alteraciones en pensamiento. Cuando la persona antes de fumar marihuana quería ser ingeniero electrónico, empezó a fumar marihuana y de pronto empezó a estudiar, fue biología, después antropología, después abandonó todo y se fue a vivir a una playa con la pretensión de ser pescador. Entonces, un muchacho que tenía todas esas posibilidades las va abandonando y abandonando porque hubo una fuerza poderosa que alteró su psique, su psicología interna, y ese es el potencial psicotrópico. Entonces estamos hablando de que ya en el potencial tóxico de la marihuana, si bien no conocemos de casos de personas que hayan muerto por una sobredosis de marihuana, sí hay personas que entran en psicosis, más aún la toxicidad. Las neuronas entran en un efecto knockout por esa sustancia. ¿Por qué razón? Porque el humo de la marihuana es una sustancia liposoluble, eso quiere decir que se disuelve en grasa. Ese mismo humo que queda en los papeles, en los dedos, en las pipas, va a entrar por los pulmones a la sangre, porque la única misión que tienen los pulmones es oxigenar la sangre. Y una vez la sangre está impregnada de esa sustancia, la vena más grande que tenemos nosotros es la que va del corazón al cerebro. El cerebro consume el 50% de la sangre oxigenada, de las calorías, de la energía, y todo eso va a pasar por el cerebro. Y al ser una sustancia liposoluble, sabemos que el cerebro es un órgano con un alto contenido de grasa, y allí están las neuronas, que son muy pequeñitas, y las últimas investigaciones afirman de que esa sustancia liposoluble va tapando unos pequeños canales de las neuronas que se llaman los canales iónicos. Entonces estas neuronas van a quedar aisladas, no van a poder alimentarse, no van a poder comunicarse, y por ello es el deterioro cognitivo en el consumidor habitual de marihuana. Entonces, ya cuando se desarrolla una adicción a la marihuana, ya la persona empieza a sentir una necesidad de consumir cada vez más. Entonces ya no es el porrito el fin de semana, ya son 3 veces por semana, después es todos los días, después ya se pasa a las horas de la tarde, a las horas de la mañana, la persona ya se levanta y ya quiere fumarse su porro. Entonces ahí hay una adicción crónica a la marihuana, y obviamente cuando hay una adicción crónica vamos a tener un problema de abstinencia. Entonces van a haber sudoración fría, va a haber sudoración en las manos, que es diaforesis, va a haber piloerección, que es la piel de gallina,
va a haber vértigo en la boca del estómago, van a haber mareos, van a haber crisis de ansiedad. Entonces, la marihuana sí produce adicción, la marihuana sí produce psicosis, la marihuana sí produce síndromes esquizofrénicos, la marihuana sí produce síndrome motivacional, la marihuana sí produce déficit cognitivo. Entonces hay que creerles a la evidencia, no a las letras muertas que muchas veces muchos defensores de la marihuana, incluso en la misma Organización Mundial de la Salud, que salen a defenderla porque ellos no están trabajando con los estragos y los embates que hace la marihuana como nosotros sí lo hemos hecho. Los embates que hace la marihuana como nosotros sí bien lo hemos hecho, estando en primera línea contra todos los estragos que causa en el cerebro, en la mente, en la familia, en el presente y futuro de los jóvenes el consumo de la marihuana. Entonces, cuando nosotros estamos analizando el daño, el deterioro que genera una sustancia, debemos ser completamente objetivos por el daño causado. El hecho de que haya consumidores mayores de 25 años que no se han hecho adictos, que son consumos esporádicos, por diversión, una vez al mes, un poco, eso no quiere decir que no sea una hierba maligna, eso es como el alcohol. Los mismos árabes en sus escritos tienen una alusión muy cierta que dice que la marihuana es como el fuego, que muy lejos no calienta y muy cerca quema. Entonces, cuando una persona empieza a acercarse demasiado a la marihuana, se quema, que es la figura literaria para hacer alusión a la psicosis, a todos los problemas asociados en la conducta, en el comportamiento, acaecidos principalmente por el consumo de la marihuana. Entonces, para hacer una buena desintoxicación, nosotros en Función Futuro tenemos un programa molecular a base de sudoración, de vitaminas, minerales, sales minerales, aminoácidos, que es la psiquiatría o la medicina ortomolecular que fue creada por un premio Nobel en los años 50, un premio Nobel de química, y que le dieron el Nobel de Paz un poco después, que fue el doctor Linus Pauling, y por un psiquiatra canadiense llamado Abraham Hoffer. Entonces, cuando nosotros estamos llevando estas fórmulas moleculares a los elementos menores o oligoelementos que tenemos hoy en día, vamos a estimular a que las células del cerebro y las células de todo el cuerpo se limpien. Los resultados que hemos tenido con esto son prodigiosos, como se limpia la piel, los ojos quedan blanquitos, el pelo brillante, las uñas también quedan con una textura completamente suave y natural. Y lo que estamos buscando es realmente que el cerebro se limpie, pero la piel es un excelente indicador. Entonces, también es muy importante hacer un acompañamiento psicológico para el abandono de la marihuana, ya que la marihuana induce cambios importantes. Las familias son completamente testigos de cómo el muchacho antes del consumo de la marihuana pensaba, sentía, actuaba de una manera específica, y una vez arrancó el consumo de marihuana cambiaron sus hábitos, cambiaron sus rutinas, cambió su personalidad, porque indujo cambios negativos en la personalidad. Entonces hay que empezar a trabajar bastante en esos cambios de personalidad que son significativos para un buen proceso de restaurar, de generar un plan de vida coherente, de encontrar un sentido de vida, el por qué dejarla, el para qué dejarla, encontrar una nueva dirección a la vida, porque la marihuana tiene la particularidad de que va generando mucha idealización en el consumidor y la va llevando a un submundo, a una subcultura donde la idealizan mucho. Entonces los músicos de la marihuana, las camisetas, los comportamientos de la marihuana. Entonces esa idealización hay que romperla, y para ello es muy importante la psicoeducación y la terapia psicológica. Nosotros en Función Futuro tenemos una maravillosa experiencia para superar los problemas de la marihuana, desde los más graves, que son la psicosis, a los moderados como el síndrome motivacional, el desinterés, y ya los menores, ¿no? Como son las distorsiones en proyecto de vida, la disfunción social, patrones desadaptativos. Entonces, la recomendación nuestra como expertos que somos es que a la marihuana hay que tenerle mucho cuidado, más aún que ella tiene una apariencia inofensiva y su efecto aparentemente es inofensivo.
no da señales de alerta dramáticas en un inicio, y muchas veces cuando ya las señales de alerta es demasiado tarde porque ya se ha generado un déficit cognitivo, una pérdida de memoria ya permanente o una psicosis secundaria al consumo. En otras sustancias como la cocaína, las anfetaminas, el mismo TUS y el alcohol, los signos y las señales de alerta son mucho más dramáticas, por ello asustan al consumidor y a la familia de una manera más temprana. Pero en la marihuana generalmente el daño va por debajo de la mesa, va pasando encubierto, hasta que muchas veces ya hemos tenido casos de voces de comando, que es que las personas empiezan a oír voces, empiezan a ver cosas que no están, o empiezan con un delirio persecutorio, y esto son cosas derivadas del consumo de la marihuana, porque definitivamente los estudios clínicos de hoy en día comprueban cómo es potencialmente activa para accionar la esquizofrenia en jóvenes y en adultos consumidores de marihuana. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo, director de Fundación Función Futuro.